Señor, te queremos dar gracias por todo. A veces, Señor, nos olvidamos de que esa salvación que nosotros hemos recibido por gracia debería producir en nosotros todos los días gratitud. Gratitud por todo. Gracias por dejarnos levantarnos hoy. Gracias por permitirnos presentarnos delante de ti, orar. Gracias por leer las Escrituras. Gracias por la familia que nos diste, por los hijos. Gracias, Señor, por la bondad que nos permites de reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por dejarnos, permitirnos acercarnos a ti. Gracias por las grandes bendiciones que tú nos has entregado en tu palabra, para que nosotros podamos conocerte. Y no solamente conocerte en la teoría, sino en la práctica, para que te disfrutemos, para que nos gocemos en tu presencia. Gracias por cada una de las personas que aquí vienen y que tú has traído en tu gracia para mostrarnos tu amor a través de ellos. Gracias. Gracias porque tal vez no conocemos a todos, pero si de algo debemos estar seguros, es que tu Espíritu nos dará testimonio de nuestro hermano. Gracias por cada una de estas personas. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por tu gracia que nos alcanzó. Gracias por Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por las bendiciones espirituales que tú nos has entregado para quitarnos, alejarnos de esa esclavitud en la cual nosotros vivíamos y de la cual nosotros no podíamos librarnos. Por eso te damos gracias. Bendito seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, que estás en los cielos. Gracias por tu Hijo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu Espíritu Santo, que se nos fue dado como el sello y la garantía de esa bendita redención que tú completarás en el día de Cristo, porque te lo pedimos por sus méritos en la cruz del Calvario. Amén. Buenos días a todos. Pueden sentarse. Qué bueno es verlos nuevamente. Espero esta haya sido una semana llena de la gracia, de la bondad y de la bendición del Señor. Vemos caras nuevas, así que esto también es un privilegio de parte del Señor. Y le damos gracias a Dios por tanta bondad, por tanta misericordia. Mis hermanos, esta semana, bueno, esta y la semana anterior y la anterior, he estado pensando en la manera que nosotros pensamos, cómo piensa el hombre. Y por una enseñanza, en una clase que estaba, estuve caminando todo el tiempo en la manera que el hombre piensa y que piensa erradamente. Nosotros tenemos pensamientos errados. ¿Y por qué tenemos pensamientos errados? Porque simplemente nosotros somos seres caídos.
Y eso ya nos deja a nosotros en una posición donde todo lo que nosotros pensamos, independientemente de lo que pensemos, está bajo la sombrilla o está sometido a nuestra naturaleza. Y es una naturaleza caída. Así que todo lo que nosotros lleguemos a pensar acerca de, específicamente, de Dios, siempre va a ser errado. Y por eso es que nosotros a veces no entendemos lo que Dios nos ha entregado, porque tenemos una naturaleza esclavizada. Somos esclavos de lo que la Escritura le llama pecado. Y por eso pensamos como pensamos. Sin embargo, analizaba yo y decía, pero ¿qué es lo que transforma nuestra manera de pensar? ¿Qué es lo que hace que yo deje de ver a Dios de una manera y lo empiece a mirar desde otra óptica? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios, la bendita y hermosa palabra de Dios que a nosotros nos deja ver, nos revela esa belleza de Jesús. Es la palabra la que nos deja apreciar y valorar a Cristo. No hay otra cosa. Porque nosotros estamos tan sujetos a este mundo que solo a través de su poder en su palabra nosotros podemos, dice la Escritura, Pablo dice que se nos es quitada esa venda, nada más, para que podamos ver la gloria de Cristo. Y Juan, en el capítulo 8, hace una aclaración. Jesús hablándole a los judíos que habían creído en él, y él les decía de esta manera, desde el verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, porque no todos creían, y Jesús les decía, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A lo cual los judíos responden de esta manera. Ellos no se quedan callados y le contestan, somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Oh, ¿y no fueron esclavos en Egipto? Si hay algo que la historia nos muestra a nosotros es que Israel no dejó de salir de la esclavitud. Salía de un pueblo para ser conquistado por otro. Pero ellos dicen que nunca han sido esclavos de nadie. Aunque Jesús, claro está, no se está refiriendo a esto, pero ellos dejan ver su corazón y continúan diciendo y le preguntan, ¿cómo dices tú serán libres? Ok. A lo cual Jesús les responde, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí Jesús cambia todo. Ellos están viendo un panorama natural, pensamiento errado, y Jesús lo lleva a la esclavitud. ¿De qué? Del pecado. Ahora, el 1 de enero de 1863, y estando en medio de una guerra civil que dividió a los Estados Unidos de Norteamérica entre el norte y el sur, el presidente Abraham Lincoln decretó que todos los esclavos residentes en los estados esclavistas quedaban liberados de inmediato. Eso fue una orden, eso está en la historia, lo podemos averiguar en Google. Sin embargo, si nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros no vamos a poder entender qué significa la esclavitud. Solo aquel que de pronto puede tener una idea, solo aquel que haga aseo en una casa, puede tener como un vistazo. Pero si nosotros no hemos sido
esclavos, nosotros no podemos entender qué es ser esclavo. Solo los que fueron esclavos. Sin embargo, esto ocurrió. En Estados Unidos fue el más importante comprador de esclavos desde el siglo XVII hasta la abolición en el siglo XIX. Más de 20 millones de personas traídas desde África para ser esclavos. 20 millones de personas. A pesar de que en la Declaración de Independencia de los norteamericanos se dicen verdades claras como estas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos intransferibles, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque el presidente Lincoln firmó el decreto de libertad, eso no produjo en la práctica una inmediata liberación de los esclavos. Pensamientos cerrados. Todo en el papel, pero en la práctica nada se vivía. Ahora, no solo por la guerra civil que estaba ocurriendo en esa época, se impedía que lo que se había decretado se aplicara en los estados del sur, sino también por otra característica, que los que habían sido libertados, los mismos esclavos, continuaban pensando como esclavos. Eso fue lo más difícil. Y lamentablemente, mis hermanos, muchos cristianos se encuentran en una condición similar. Aunque hemos sido libertados por Cristo de la esclavitud del pecado, todavía nos comportamos como si estuviéramos en esclavitud. Una de las cosas que tenían que hacer los esclavos era obedecer, no tenían otra cosa. Sin embargo, para que el esclavo fuera libre, realmente, ¿qué tenía que pasar? Era curioso que el esclavo, su vida era de esclavitud, sometido. Si el esclavo tenía pareja, su esposa era esclava y le pertenecía tanto él como ella a su amo. Si el esclavo tenía hijos, la esposa y el hijo le pertenecían al dueño. Si el esclavo tenía sus hijos y los hijos de sus hijos tenían hijos, esos hijos eran del dueño y pasaban a ser de su familia, de generación en generación. Así que ellos no iban a conocer la libertad porque siempre habrían de ser esclavos. A eso se les llamaban los esclavos cimarrones, si no estoy mal. Así que ellos no podían ser esclavos. A menos que el dueño o el hijo del dueño les diera la libertad. Porque si ellos escapaban, ellos eran delincuentes, se habían escapado, así que los encarcelaban, porque no tenían libertad. Pero si el dueño o el hijo los libertaba, serían verdaderamente libres. Lo curioso es que el cristiano ha sido libertado y ha sido libertado por el Hijo. La pregunta es, ¿por qué el cristiano vive como si no fuera libre? Y cuando me refiero a que vive como si fuera libre es frente a las circunstancias. No que sepamos mucha escritura o que seamos los mejores teólogos, porque nuestra teología, y no estoy diciendo que la teología sea mala, estoy diciendo que nuestra teología es probada en la práctica. Ahora, el Señor nos ha dado la escritura, mis hermanos, la palabra de Dios,
Y en la Escritura, Él nos ha entregado a nosotros grandes y hermosas bendiciones para que cada uno de los que estamos hoy aquí sentados podamos vivir para Dios, y no solamente podamos vivir para Dios, sino que lo podamos disfrutar. Es decir, que nos podamos alegrar en Él, gozar en Él. Pero cuando uno mira a los cristianos, pareciera que no hay alegría. La pregunta es entonces, ¿qué es o de qué hemos sido libertados? ¿Y por quién hemos sido libertados? Porque la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha hecho libres para que nosotros podamos disfrutar de esa libertad. Sí, la libertad está sujeta a que pasamos de ser esclavos de un amo para pasar a ser esclavos de otro amo, pero este amo es bueno. Y eso es lo que Pablo a nosotros nos quiere enseñar, mis hermanos. Pablo trata con ese tema en Efesios. Así que quiero invitarlos a que vayamos a el libro de Efesios y veamos a través de la belleza de los textos que vamos a leer, cómo Dios nos entregó bendiciones para que nosotros podamos caminar y disfrutar a Cristo. Y no solamente a Cristo, sino para que podamos mostrar una libertad a otros, para que esos otros puedan ver en nosotros y decir, ese hombre, ¿por qué se goza en medio del sufrimiento? ¿Cómo es que él puede soportar el sufrimiento y estar gozoso? ¿Qué ha recibido él que no tenga yo? Bueno, Pablo nos deja ver en el capítulo 1, en el verso 1 al 14. Vamos a leerlo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos que están en donde? En Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí hay algo que tenemos que mirar. Mis hermanos, Pablo está haciendo una exposición desde la cárcel. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Filipenses, Colosenses y Efesios fueron escritas desde la cárcel. Así que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y les escribe una carta como esta.
Ahora, si nosotros pensamos cuál sería la actitud de Pablo al estar en la cárcel por causa del evangelio, uno podría decir, bueno, Pablo, ¿por qué no se quejó? Porque cuando tú lees toda la carta, Pablo no es un perezoso, Pablo no está llorando, Pablo no se está quejando, Pablo está exaltando desde la cárcel a una iglesia que está en libertad en la calle. Y él les dice a ellos esto. Pero hay algo que se repite mucho en el libro y en el capítulo 1, y es la preposición en. No sé si ustedes le han prestado atención, pero esa preposición es importante. En es una palabra que ayuda a expresar la relación entre dos o más palabras en una frase o en una oración. En Cristo, en el amado. Entonces, en es una palabra que nos indica relación, comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Verso 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo. Esto habla de una unidad. Ahora, nosotros vamos a encontrar esto, por lo menos en el versículo 3, encontramos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente hay partido sobre nosotros en el amado. Verso 7, en él tenemos. Verso 8, dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría. Verso 9, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Verso 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Si nosotros miramos, yo sé que nosotros no somos de detalles, sin embargo, a eso hemos sido llamados. ¿Por qué Pablo está repitiendo la expresión en él, en Cristo? En Cristo, mis hermanos. Nosotros en Efesios vamos a encontrar una serie de doctrinas que tal vez nos van a incomodar. Y esa es la idea. Porque la Escritura no se va a poner a discutir con nosotros. La Escritura va a hablar con cosas como que somos escogidos, que somos elegidos, que somos predestinados. Esas son doctrinas a las cuales Pablo habla para que nosotros tengamos algo en cuenta. Y es que Dios nos ha escogido en Cristo para que veamos las bendiciones que nosotros hemos recibido. Pero no me voy a enfocar tanto en esas enseñanzas o en esas doctrinas, aunque las vamos a ver. Sin embargo, en Cristo es una frase que aparece unas 12 veces, sin contar la frase en Él, que ocurre unas 3 veces, y en el amado. Así que si nosotros estamos hablando y estamos viendo que en Cristo, en Él, en el amado, tiene que ser importante. Ahora, aquellos que Dios, dice Pablo, ha elegido, tienen una relación, una comunión eterna con Dios. Cuando estamos hablando del verso 4 y 5, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nosotros estamos viendo aquí una enseñanza, una doctrina fundamental, y es la doctrina de la comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora, Pablo está diciendo en el verso 4 que Dios, ¿qué hizo? Porque Dios
Nos escogió ¿en quién? Ok. ¿Antes de qué? Mis hermanos, no habíamos nacido ni tú ni yo. ¿Quién aquí escogió dónde nacer? Yo creo que ninguno. De hecho, nosotros llegamos aquí. La pregunta es ¿cómo llegamos y quién nos trajo? Pero Pablo está diciendo que Dios es el que escoge en Cristo y Él lo hace antes de la fundación del mundo. Es decir, ni tú ni yo habíamos escogido ser lo que hoy somos. No estaba dentro de tu voluntad ni dentro de mi voluntad. La Escritura nos enseña para informarnos a nosotros cómo es que nosotros estamos. Y la Escritura lo que hace es informarnos que estamos en pecado, alejados de Dios y que no teníamos esperanza alguna. Pero la Escritura también nos dice que aunque no teníamos esperanza, Dios proveyó una esperanza para el hombre pecador. Ok, eso está muy bien. Pero hay una obra que Él tenía que hacer para salvarnos. Eso lo hace Dios en Cristo. Así que Él lo está prometiendo, pero aquí Él no ha cumplido. Solo nos está informando. Pablo nos está informando que Dios escogió, que Dios eligió ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, eso quiere decir que Cristo ya estaba con Dios antes. Y que los que habrían de creer en Él, habrían de creer porque Él ya los había escogido antes de que tú y yo pudiéramos tomar alguna determinación o decisión. Y Dios nos escogió en Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que quería Dios al elegir, al escoger? Tener comunión en amor con aquellos que eligió. Recuerda que tú y yo nos informamos de esto y no sabemos que Dios nos ama, ni que nosotros lo vamos a amar a Él, pero Él nos está informando que si somos escogidos por Él, nosotros le vamos a amar, porque para eso nos escogió. Así de sencillo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar, mis hermanos? ¿Qué es lo que yo quiero ir diciendo con lo que estamos viendo a través de Efesios? Que nosotros debemos disfrutar a Cristo. Por ese motivo estamos sentados aquí, para entender lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros no estábamos buscando, ni nos interesaba. Porque estábamos, dice Pablo, capítulo 2, verso 1, muertos. De hecho, Pablo le está hablando a los efesios y les está diciendo a ellos, ustedes no hacían parte del pacto. Pablo les está hablando a gentiles en el capítulo 2 y les está diciendo, ustedes no tenían las promesas que nosotros sí teníamos. Por eso Dios nos enseña que en Cristo somos escogidos. Pero para que eso suceda, tiene que ocurrir lo que Él nos está diciendo más adelante. Así que Pablo en Efesios nos enseña cuán privilegiados son los creyentes. ¿De qué manera? Primero, al haber sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, ya lo leímos. De haber sido predestinados para ser hijos suyos, Efesios 1:5. De tener redención en Cristo por su sangre, Efesios 1:7. Y de haber sido sellados por el Espíritu Santo para recibir esa herencia, Efesios 13 al 14. Si ustedes lo leen detenidamente, van a encontrar que la adopción, que la elección se da porque Dios lo hace antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es ese motivo para que Dios a nosotros nos elija? El motivo está en el verso 5. En amor, nos predeterminó. Es decir, antes de, Él nos amó primero. Y Él dice que nos predestinó, nos escogió antes. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos. Ok. En Cristo, Dios promete que nos escoge, pero para que nos escoja se tiene que cumplir. ¿De qué manera? Bueno, Él tiene que
traer a su hijo para que se pueda cumplir lo que él está prometiendo. Y para que se cumpla la adopción, ese amor que él ha dicho que tiene por mí, tiene que cumplirse algo que es lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Entonces, dice, él nos predestina para adopción como hijos para sí, ¿mediante quién? Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué lo hace, mis hermanos? Para que nosotros lo hagamos para la alabanza de su gloria. Así que, mis hermanos, todas estas son bendiciones que Pablo dice que fueron dadas para la alabanza de la gloria. ¿Cómo nosotros alabamos al Señor? ¿Cómo tú adoras o cómo tú exaltas a tu Señor? Cuando entiendes estas cosas. Mi hermano, mi hermana, el Evangelio no es simplemente decir Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora se ha levantado. El Evangelio es mucho más. El Evangelio, de hecho, Pablo en Efesios está presentando el Evangelio y nos está diciendo a nosotros, señores, yo quiero que ustedes entiendan quién es Cristo para que lo disfruten. Porque en la cruz pasó mucho más de lo que nosotros pensamos. Él nos colocó en lugares celestiales. Él nos escogió, nos eligió. ¿Por qué motivo? Porque nos amó para adoptarnos y hacernos sus hijos. Si no éramos sus hijos, ¿qué éramos entonces antes de? Sus enemigos. Y Pablo dice que el resultado de que tú y yo entendemos que hemos sido elegidos, predestinados, adoptados y sellados con su Espíritu Santo, es para la alabanza de su gloria, no alabarte tú a ti mismo. Para la alabanza, pero esto solo ocurre cuando hay un cambio de mentalidad. Eso se le llama ¿cómo? Arrepentimiento. Una manera de pensar. ¿Se acuerdan el pensamiento errado? Venimos pensando de acuerdo al mundo. El Señor nos trae en su gracia a la luz de su palabra por medio de Cristo y cambia nuestra manera de pensar. Ahora nosotros empezamos a tener una cierta sensación en nuestro corazón de atracción hacia cosas espirituales que antes no teníamos. Nos empezamos a acercar a las escrituras, empezamos a leer textos bíblicos, empezamos a ver prédicas, empezamos a escuchar una que otra canción cristiana cristocéntrica. Y lo especifico cristocéntrica con intención, porque no todas las canciones son cristocéntricas. Pero toda esa sensación que pasa en mi interior, en mi mente, ¿quién lo produce? Aquel que nos escogió. Empieza un proceso de transformación por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que el hombre no vaya a decir en su proceso que él es cristiano porque pudo serlo. Porque él escogió a Dios, porque él lo eligió, porque él lo miró, él lo señaló y dijo, tú eres bueno para mí. Porque entonces no sería para la alabanza de su gloria, sino que me alabaría yo. Ahora, Pablo nos dice cómo se aplicarían todas estas bendiciones espirituales. ¿Cómo? En el verso 6, para la alabanza de su gloria, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Sin embargo, eso es como yo lo aplico. Yo adoro y alabo al Señor. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debo entender yo antes de aplicar eso que Pablo ha dicho que Él nos ha impartido en el amado? ¿Cómo es que ocurrió que yo fuera escogido, elegido, que fuera predestinado y que ahora pudiera ser sellado con su Espíritu Santo? Eso es lo que Pablo nos enseña en el capítulo 1, verso 7. ¿Cómo es que Dios ha impartido esas bendiciones en nosotros? Porque el ser elegidos, el ser predestinados, el ser sellados con su Espíritu, no ha ocurrido a menos que yo entienda la bendición
del verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. O para con nosotros. Yo quiero que nosotros miremos tres aspectos que nos presentan cómo se dan estas cosas, estas bendiciones en la vida del creyente. Y eso es lo que vamos a ver en el verso 7. La bendición, mis hermanos, del verso del 1 al 6 no se pueden cumplir. Ni del 14, ni del 13 al 14 se pueden cumplir a menos que no ocurra el 7. Por eso es central, mis hermanos, que nosotros entendamos la muerte de Cristo, su derramamiento de su sangre, su resurrección y el perdón de pecados. Si no se entiende esto, nosotros es posible que seamos creyentes, pero no disfrutemos a Cristo, sus bendiciones. Mis hermanos, las bendiciones que Dios nos ha dado no son las bendiciones materiales. Eso hace parte, sí, Dios es bueno, hasta en eso con nosotros, y no lo merecemos. ¿Saben que si nosotros entendemos lo que significa el verso 7, se nos va a quitar la idea de que todo lo que nosotros tenemos no lo merecemos? Y vamos a dejar de caminar pensando que todo lo que yo he recibido, mi buen trabajo, la familia, el apartamento, todo lo que tú puedas tener material, lo merecíamos. Nosotros no merecíamos nada de lo que tenemos, porque aún ni siquiera la salvación la merecíamos. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar. Pablo dice entonces, en el verso 7, que en él nosotros tenemos redención. Ese es mi primer punto. Vamos a mirar tres aspectos en ese verso. Tenemos redención. El tener aquí es una acción en proceso. Tenemos, es un trabajo que está haciendo el Espíritu de Dios en el corazón del creyente, en aquel que no había elegido seguir a Cristo, pero que Dios sí había determinado desde la eternidad pasada que le habría de seguir. Él está haciendo un proceso en nosotros. Así que ese proceso se llama redención. La palabra redención, mis hermanos, es rescate, es remisión, es liberación. Es una liberación como resultado de un pago, de un rescate. ¿Qué es lo que Cristo viene a hacer en la tierra? Cristo viene para rescatar, para perdonar nuestros pecados y para darnos libertad del pecado. Eso es lo que dice Pablo. Pablo está recordándonos a nosotros en todo este texto que la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario puso al hombre pecador redimido en un estado que él no tenía para presentarlo delante del Señor. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, lo redime. Y esa palabra de redención, ustedes cuando lean Efesios completo, ustedes no se van a encontrar con que Pablo haga muchas referencias al Antiguo Testamento, como sí lo hacen en otros libros. Sin embargo, la palabra redención ya se deja ver desde el Antiguo Pacto. Dice en Éxodo 21:30, si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Ahí está la palabra rescate y redención. La idea es que nosotros podamos entender que en el Antiguo Testamento ya Dios venía hablando de redención y de rescate para nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos sombras de lo que hoy estamos viviendo. Así que lo que Dios nos hace, o lo que Pablo le está diciendo a los efesios, es que esa redención, aunque ellos no hacían parte del pacto, los gentiles, la iglesia de Éfeso, aquellos que estaban en esta zona de Asia, ellos no hacían parte. Ahora el pacto, la ley que no los abrazaba a ellos, esa ley ha sido cumplida
por Cristo, en Él, y ahora por Cristo, ellos son añadidos. Cuando vemos el libro de Efesios, nosotros estamos viendo cosas maravillosas. La manera como la iglesia debe vivir su vida cristiana delante de Dios. Cómo la iglesia, esta iglesia debe caminar para con Dios. El capítulo 1 al capítulo 3, ustedes encuentran indicativos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del capítulo 4 al capítulo 6 encontramos los imperativos. Cómo nosotros debemos caminar delante de ese Dios que nos eligió. Y eso es importante, mis hermanos, porque muchos cristianos pueden decir, pero es que Dios me llamó para ser salvo, pero Él no me enseña cómo serlo. El problema es que Dios sí lo hace. Y lo hace a través de la Escritura. El problema es que la Escritura no está siendo leída. Miren, nosotros somos muy románticos. Los efesios también. Los efesios no se veían como parte del pueblo. Por eso Pablo les escribe y les dice, ustedes lo que han recibido y ustedes han sido añadidos, ustedes ahora hacen parte. Dice Pablo en el capítulo 2, verso 11, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden nuevamente que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así andaban los gentiles y nosotros. Entonces Pablo está recordándoles a ellos, no, ustedes y nosotros ahora fuimos añadidos a un solo cuerpo por medio de la redención. Y por eso Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo nos dice a nosotros, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el servicio que vino a hacer el Hijo de Dios? ¿A ser servido? Ok, ¿y cómo sirve Cristo? Dice que Él vino para servir. Él vino y enseñó su palabra a los judíos. Les recordó que ellos necesitaban ser salvados. Él vivió la ley. Él cumplió la ley. Y ahora no solamente Él hace esto, sino que Él dice, yo tengo que redimirlos. Porque ustedes son o ustedes están esclavos. Juan 8:33. Ustedes no entienden que su pecado los ha esclavizado. Porque ustedes no creen en mí. Pero para que ustedes puedan creer en mí, yo tengo que cumplir toda la Escritura. Y no solamente vino a servirnos predicando el Evangelio, sino sirviéndonos al dar su vida en rescate. Mis hermanos, ¿quién es rescatado? Si yo creo que soy muy bueno, miren, hay personas que yo he escuchado dentro de la iglesia que piensan de esta manera. Piensan que la sangre de Cristo, ellos son tan buenos que solo la sangre de Cristo, una gota de la sangre de Cristo es necesaria para ellos, porque son buenos. Pero para otros es necesaria toda la sangre, porque son tan pecadores que no tienen redención sino al creer en Cristo, porque ellos deben creer mucho más que los otros. Así que ellos se comparan con otra persona. Yo soy tan bueno, tienen esa manera de pensar, yo pienso más o menos, sí, no soy tan malo. El problema es que ¿qué Biblia estás leyendo?
Porque Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos, éramos delincuentes espirituales, esclavos y pecados. En ellos vivíamos, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos éramos pecadores. No había bueno ni uno. Es lo que Pablo está diciendo. Así que tanto ellos, los que creen que son tan buenos, como los que son pecadores como nosotros, necesitábamos redención. Y Cristo no solamente vino a rescatarnos por los muchos o a los muchos. ¿Sí le han prestado atención a esa palabra? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por muchos? ¿Por todos? Por muchos. Ok. Esos muchos, mis hermanos, son los que se les ha perdonado sus pecados. Como dice Pablo en Colosenses. Colosenses y Efesios van a compartir mucha similitud. Colosenses 1:13 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice de esta manera: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Y qué hizo? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahí está la palabra rescató. Ahora la pregunta es, cuando él habla de que nosotros estamos en pecado, que somos esclavos al pecado, ¿cómo andamos? Dice Pablo que nosotros estamos en un reino de oscuridad. Es decir, si pensamos en qué reino de oscuridad, aparte del que nosotros ya vivimos en nosotros, en este mundo caído, pero nosotros somos caídos. Y dice Pablo que no solamente nosotros vivimos en ese reino de oscuridad, dice, y nos trasladó. ¿Quién? ¿Quién nos traslada a nosotros, mis hermanos? Por su muerte. Pero la intención es de Dios. Y nos trasladó al reino, noten, nos traslada ¿quién? ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado. Ok, entonces, ¿qué hace el Hijo? Él cumple la intención del Padre. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Por eso tú vienes y adoras aquí. Por eso es que tú puedes levantar manos. Por eso es que tú peleas contra tu pecado. Y en algunos casos, yo sé que les pasa mucho, quisieran salirse ya del cuerpo. Porque quieren irse para estar con su Señor. Mis hermanos, nosotros, el cristiano, vive como cristiano sin leer las Escrituras. Y eso es caminar sobre la cornisa. Eso es caminar una línea muy delgada. Porque puedes correr el riesgo de que pensando que eres, no lo eres. Ayer escuchaba una enseñanza que me recordaba, no importa cómo serviste a Cristo ayer, ni cómo lo amaste ayer, es cómo lo haces hoy. Eso es lo que habla si tú y yo somos creyentes. Porque el Hijo de Dios lo que hace es cambiarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y no solamente hace eso, sino que Él compra nuestra libertad y perdona nuestros pecados. Para que tú puedas presentarte delante de Él. ¿Sabe qué es comprar los pecados? Que Él carga tus pecados, tus culpas, aunque tú y yo somos culpables. Aquí donde estamos,
Tú y yo somos culpables. Solo que en fe, por lo que la palabra nos enseña, nosotros confiamos en que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, eso fue suficiente y eficaz para presentarme a mí delante de Dios y él hoy nos ve en Cristo. ¿Alguien se ha visto Iron Man? ¿Se han visto Iron Man? Para los carnales. Yo me lo he visto, porque es que yo todavía ando en la carne. Perdón, porque todavía no me he ido. Es como si ustedes han visto, bueno, Tony Stark, ¿qué hace? ¿Qué tiene Tony Stark que lo haga tan especial? Mucho dinero y que si no tuviera la armadura, no sería sino un hombre más. Ok, entonces, ¿qué hace Tony Stark? Está en Iron Man para poder enfrentar todo lo malvado y a los enemigos. Bueno, es más o menos la idea. No es una idea, es algo muy terrenal, pero es como para que tengamos nosotros la idea en Cristo, mis hermanos. Cristo es mucho más glorioso que Iron Man, yo lo sé. Solo para que nosotros entendamos en quién es que el Dios poderoso que va a juzgar, que es fuego consumidor, que es santo, 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 viene contra el hombre pecador. Y por causa de Cristo, estar en Él, en mi comunión con Él, cuando Cristo viene, cuando su Espíritu viene a morar conmigo, ¿Él qué hace? Se fusiona con mi espíritu. Para que tú y yo seamos vistos en Cristo y podamos entender que fuimos perdonados por aquel que viene a juzgar y que ha de enviar al hombre pecador al infierno. ¿Y saben qué es lo peor, mis hermanos? Ayer en la enseñanza que veíamos nos recordaba que cuando los pecadores vayan al infierno, lo duro, triste y difícil va a ser que Dios va a estar ahí. Y Dios va a dar cuerpos, como le va a dar cuerpos a sus hijos para que no pequen más. Él les va a dar cuerpos a los hombres pecadores para que sientan el pecado y sus cuerpos no van a morir. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y Dios ha provisto en Cristo para los que creen salvación, deleite y gozo en Él y condenación para los que no creen. Por eso estamos aquí. Hebreos 9:12 dice, hablando de esta redención eterna, del valor, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. ¿Y qué hace? Aseguró nuestra redención eterna. Para que tú y yo podamos estar tranquilos. Cuando vas a la Escritura, a la palabra del Señor y te llenas de la palabra del Señor, y tú anhelas y deseas ser como Dios te ha hecho o como te ha llamado a ser, porque Él te llamó y nos escogió y nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos apartados para Dios, para que le sirviéramos a Él. Para eso, por eso venimos a Él y leemos su palabra y escudriñamos su palabra. Y mientras que estamos leyendo su palabra y escudriñando su palabra, el Señor en su bondad va cambiando y va transformando nuestra manera de pensar. Esa manera errada de presentarnos delante de Él, de adorarlo en equivocación, en pecado. Y Él va cambiándolo a través de su Espíritu Santo, porque para eso te lo dio. Porque tú y yo no somos capaces de adorarlo como Él quiere que le adoremos.
Pero su espíritu se nos ha sido dado para que cada vez que llegues a la palabra y no la entiendas, continúes. Puedes tal vez retroceder, pero su espíritu te va a ayudar para continuar, porque estás en el cuerpo de pecado que te impide que lo puedas adorar como Él anhela. Pero eso es lo que Él ha querido, para que encienda tu deseo por Él. Mis hermanos, cuando yo estoy en este cuerpo y estoy adorando, yo me quiero ir. El problema es que no puedo porque tengo este cuerpo. No puedo. Yo me quiero ir con mi Señor. Hay algo que sabes en tu espíritu que anhela estar con tu Señor y antes no lo tenía. Pero Él produce ese deseo porque Él compró. Eso es lo que te dice. ¿Sabes qué? Tú estás siendo llamado. Nos vamos a encontrar. Espera pacientemente. Mi hijo ya está cerca. Para que disfrutes de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Aquí tenemos un vistazo de Dios en nosotros, de su reino. Es su iglesia. Ahora el apóstol nos dice que esta redención fue un alto valor. Este es mi segundo encabezado. Y ese alto valor fue a precio de sangre, mediante su sangre. Esta redención, mis hermanos, consistió en la compra del pecador. Recuerden que muchas veces yo les he dicho que redención es cuando hay muchos esclavos allí y entonces normalmente en la antigüedad venían las personas, los acaudalados con mucho poder, con mucho dinero, y venían a comprar esclavos, los esclavos que más les sirvieran. Entonces pasa un hombre y ve a los esclavos y dice, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este y yo quiero este. Pero esa compra tiene un valor y ese valor es muy costoso, demasiado, tan costoso que la persona que los vendía podía hacerse un gran negocio con solo uno, así como cuando vendían a los esclavos negros en los Estados Unidos. Por eso estaba la esclavitud, porque era un gran negocio. Ahora, eso fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él compró a los esclavos que estaban en el mercado y Él pagó nuestra culpa con su vida. El uno por el otro. ¿Ustedes han escuchado esa canción Glorioso Intercambio? Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Él nos vio a nosotros muertos, que lo odiábamos, que no lo queríamos, y nos miró con ojos de compasión y misericordia, a pesar de que lo odiábamos. Y no solamente el Padre ve esto y dice, hijo, ve y sálvalos, cómpralos, porque el precio de su pecado fue eterno. Así que debe haber un pago eterno. Por eso dice Pedro en 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Qué no disfrutábamos nosotros? A Dios, a su Hijo. Nosotros no sabíamos qué significaba Dios para nosotros. Nosotros no sabíamos adorar. Ni siquiera sabíamos amarnos entre nosotros. Pero Dios envía a su Hijo y Él moralmente, cuando da a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿Él qué hace? Cambia la santidad de su Hijo y la pone en el hombre pecador, y en Cristo pone tu pecado y el mío. El justo por los injustos. Esto
es judicial. Es como cuando alguien está delante de un estrado, el juez está y está el delincuente, el que tiene que pagar e ir a la cárcel. ¿Y qué sucede? Ese hombre no tiene cómo pagar. No tiene cómo pagar su deuda. Y el juez, este hombre ha violado, este hombre ha transgredido, ha odiado, ha matado, ha insultado, ha vivido una vida, pero violó. Entonces, ese hombre mira al juez, Señor, pero lo hice, señor juez, una sola vez. ¿Cuántas veces necesitas violar para ser un violador? Una. Así que Cristo ve a ese hombre que éramos tú y yo. Y él dice, de ti, de mí, porque ese hombre éramos tú y yo. Yo voy a pagar por ti. Para que tú puedas entender el amor de Dios. Y que para eso Él te escogió. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para que ahora cuando Él paga por este hombre pecador que está representándonos a nosotros, venga, Él nos lleva, pago por ti, y nos lleva y nos presenta delante del Señor para llevarnos a Dios. Mis hermanos, ¿quién tenía la intención de querer estar con nosotros? Dios. Es Dios el que te quiere ver hoy a ti, el que quiere estar contigo, disfrutarte. Y para cumplir esto, para decirte, yo te he elegido, yo te predestiné. Mira, tú no tienes que estar pensando si fuiste o no fuiste elegido. Tú lo que tienes que estar pensando es, quiero creer en Cristo. Tú lo que tienes que estar diciendo es, Señor, permíteme adorarte hoy. Creer en Jesús. El escogido o el ser predestinado viene después. Pero el justo por los injustos nos llevó a Dios. Y Él no solamente nos lleva a Dios, sino que el costo de presentarnos santamente delante de Dios fue su muerte en su cuerpo, mi hermano. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu para que tú te puedas presentar delante del trono de la gracia y hallar el oportuno socorro para que Él, tú lo disfrutes. Y el que es juez para ti, no se convierta en juez, sino en abogado y defensor. Era necesario, mis hermanos, que fuera a través de la sangre. No había otra manera. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y Dios dice, en el antiguo pacto, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Mi hermano, es la sangre de tu Señor. Es la sangre de Jesús. Es la sangre del Cordero, no fue la sangre de un animal. Fue la sangre del Hijo de Dios, la que Dios mismo, el Padre, entregó por tu causa y por la mía. Para que tú lo pudieras disfrutar y pudieras vivir una vida de bendición, como dice Efesios. Una vida de bendición no solamente individual, sino una vida de iglesia. Y no solamente una vida de iglesia, sino una vida de matrimonio. Y no solamente una vida de matrimonio, sino una vida que glorifique al Señor, aún ustedes siendo esclavos de alguien, si así lo fuera hoy. Es decir, donde trabajan con temor y temblor, dice el Señor, para los que tienen amos que son inconversos, sírvanles con temor y temblor, como si fuera el Señor a quien estuvieras sirviendo. Entonces, ¿a quién debes mirar? ¿A tu jefe? Los esposos con las esposas, ¿cómo se deben amar? Como Cristo amó a la iglesia. Para eso fuimos elegidos.
¿Cómo debe amarse los unos para los otros en la iglesia? Con amor verdadero, sirviéndose los unos a los otros. Eso está en Efesios. Esa es la práctica, ese es el imperativo. Mi hermano, Dios no nos está pidiendo a nosotros permiso, ni tampoco nos está dando recomendaciones para que nosotros sepamos vivir en medio de la iglesia. Si tú eres cristiano, si crees, si eres llamado, para ti no es un consejo, para ti y para mí es una orden amarnos. Para ti y para mí es una orden amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mis hermanos, nuestros pecados fueron perdonados delante de Dios y exclusivamente al creer en el sacrificio de su Hijo. Mi hermano, ¿tú te imaginas si Cristo no se nos hubiera sido dado? ¿Tú por qué crees que estamos aquí en la comunidad? ¿Tú por qué crees que venimos a sentarnos aquí, a predicar y hacer lo que hacemos? Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. A veces me entristece que nosotros pensamos como aquellas personas que no hacen parte de algo, pero consideran que son. Creen que son cristianos, pero no necesitan tener compromiso con su iglesia. Mis hermanos, la Escritura enseña que ustedes tienen compromiso y fueron añadidos a la iglesia, no a mí. Y yo entiendo que muchos piensan así porque su pensamiento errado aún no ha sido transformado porque menospreciamos su palabra. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres sanar, ser transformado? Acércate a su palabra. ¿Tú quieres conocer a Cristo? Acércate a su palabra. Pastor Vladimir, es que no pasa nada, eso es lo que tú crees. Tú hoy estás aquí porque aunque no quisieras venir, Él produjo el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún en eso Él es bueno. Porque aunque nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros, Él sí sabe lo que es bueno. Y eso me recuerda Juan 6:44. A los que vienen a Jesús, el Padre los trae, los arrastra, porque no queríamos venir a adorarlo. No queríamos venir a servirle. Ninguno de los que estaba aquí quería ser cristiano. Y si alguien me dice que sí, entonces está diciendo que Pablo está mintiendo en el capítulo 2 de Efesios, verso 1. Todos, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Disfrutábamos pecar. Pero bendito sea el Señor, que nos miró con ojos de misericordia y nos recordó, ustedes han recibido bendiciones espirituales en Cristo. Dice Juan 6:53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que, mis hermanos, por esa sangre nosotros tenemos seguridad. Tú puedes tener la seguridad de que permaneces en Cristo y que Él compró a cada hombre que ha salvado de toda lengua, de toda tribu, de toda nación con su sangre. De los que estamos aquí. Mis hermanos, esto para mí es un Hechos, capítulo 2. Aquí hay gente de toda lengua y nación. Y eso me recuerda a mí que el evangelio alcanza toda cultura. De hecho, lo que Pablo nos está diciendo en Efesios es que el sacrificio de Cristo en la cruz produjo que los gentiles se unieran con los judíos.
porque eso no lo hacía nadie. Solo el sacrificio de Cristo pudo unirlos. Dos culturas totalmente diferentes. ¿Cómo se pueden unir personas que piensan totalmente diferentes? Solo en Cristo. ¿O por qué creen ustedes que tenemos hermanos de otras naciones en medio de nosotros? Para recordarnos que lo que tú y yo no podemos alcanzar, Cristo lo alcanzó por nosotros. Por eso tú puedes amar a otros hermanos de otras naciones y amarlos entrañablemente, no como si fueran. Somos mis hermanos. Cuando utilizamos la palabra hermanos, es porque no es como si fueran hermanos. No, ustedes son mis hermanos. Porque hay una sangre mayor que mi sangre. Y es la sangre del Hijo de Dios. Por eso yo los amo a ustedes. Y entonces, dice Apocalipsis, que estos hermanos que fueron salvados, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, para que le pudiéramos adorar. Mi hermano, hoy tú le puedes adorar. Puedes adorar a un Dios santo porque Él lo hizo posible por medio de la muerte, de la sangre del Cordero de Dios. Y esta gente de todo pueblo, lengua, nación, son los que Pablo menciona que fueron escogidos para ser santos y sin mancha en el capítulo 1, verso 4 y 5. Entonces Pablo nos dice, mi tercer encabezado y último, que su sangre no solamente costó, que fue un precio muy alto, sino que su sangre perdonó nuestros pecados y lo hizo de acuerdo a sus riquezas, las cuales están en su gracia. Y si hay algo que dice Pablo en Romanos es que nosotros somos responsables de nuestros pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos responsables. Mis hermanos, cuando ustedes leen Génesis, ¿ustedes creen que la serpiente obligó a Eva? Él no la obligó. Ok, Eva escogió pecar. Ok, Dios escoge las consecuencias. Así que por ese motivo, porque nosotros no podíamos ser perdonados, nosotros no nos podíamos perdonar a nosotros mismos. Dios nos perdonó nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia y nos hace aceptos en Cristo. Mi hermano, amigo que nos acompañas hoy en esta mañana, si hay algún pecado que tú creas que delante de Dios es tan pecaminoso que Él no pueda perdonar, la Escritura dice que Él perdonó todo pecado, el cual tu corazón, tu mente, el enemigo y este mundo te diga, es que tú no tienes perdón. No, en la cruz Dios hizo posible esto. Así que el perdón de nuestros pecados fue una idea de Dios desde antes. Salmo 103, verso 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Mis hermanos, a Dios no lo cogió por sorpresa tu pecado ni el mío. Ni cogió por sorpresa a el alemán. ¿Cómo es que Adolfo Hitler? Ni cogió por sorpresa ¿cómo es que se llama? El árabe, el que murió, a Osama. Y no te cogió por sorpresa a ti. Tus pecados, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros, tienen a Dios apresurado y frustrado. Pero tus pecados, pasados, presentes y futuros, si no los pones a cuentas con Dios, sí te van a frustrar a ti. Como está lejos del oriente, del occidente,
así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Cuándo se van a encontrar? ¿Cuándo el oriente se encuentra con el occidente? Mi hermano, si eso no te anima a ti a desear a Cristo, yo no sé qué más. Dios nos perdonó en Cristo, cumpliendo así la promesa que Pablo nos presenta en Efesios, de ese maravilloso plan de redención desde la eternidad pasada. El perdón de nuestros pecados debe abrir nuestros ojos espirituales para ver el reino de la luz y ver la verdad. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz en la cual nosotros estábamos, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Mis hermanos, tranquilo, la obra de santificación, la obra de perdón y redención, no la tuviste que hacer ni tú ni yo. Lo hizo el Padre, para que tú pudieras ser santificado y poder vivir para la gloria del Señor. Así que todo, el que cree en Jesús recibe perdón de sus pecados. Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Déjeme concluir con una historia. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de un anciano mientras trataba de desatar el nudo de un cordón que tenía alrededor del cuello, en el que tenía colgado un pequeño saco. El nudo estaba sucio y lleno de tierra. El anciano tenía la cabeza doblada, como si llevara un gran peso sobre la espalda. Su cuerpo temblaba y el temor de lo desconocido se reflejaba en sus ojos. Este hombre era Sampache, jefe africano. No debes confiar en dioses paganos, le habían dicho. Pero el conflicto de siglos de tinieblas y temor se había posesionado de él. ¿Qué calamidades le sobrevendrían si se quitaba este amuleto? ¿No podría conservar por lo menos este? No, le dijeron. Si realmente crees en el amor y en el poder de Jesús, debes poner tu confianza solamente en él. Parado junto al anciano, en silencio y comprensivo, sonriendo para infundirle ánimo y confianza, estaba el misionero. Sampache levantó las manos, pero el viejo nudo no podía deshacerse, pues había estado atado por tantos años que estaba completamente sólido. El terror se apoderó del corazón de Sampache. Miró el rostro del misionero y entonces hizo la primera oración de su vida, la cual era un grito en el que pedía auxilio, misericordia y amor. El nudo se aflojó y a medida que el cordón se deslizaba del arrugado cuello del anciano, también una carga pesada caía de su corazón. Alzando el rostro lleno de lágrimas, Sampache sonrió triunfante y tomó la mano del misionero en señal de fraternidad cristiana. Ahora, ¿cuánto más? Lo que Dios ha hecho en Cristo por ti y por mí, para que tú y yo vivamos vidas conforme, para que disfrutemos de las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo, para que tengamos comunión con Él y podamos disfrutarle y gozar de nuestro Señor en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de lo que sea. El Señor, nuestro Dios, estará con nosotros, por nosotros y en nosotros, porque Él lo prometió y lo cumplió en Cristo. Mi hermano,
mis amados, disfruten. Hay bendiciones que como iglesia no hemos vivido, solo porque no leemos la Escritura. Pero Dios nos ha dado esperanza para que podamos confiar en Él. Y esa confianza está en Cristo. Oremos. Señor, nos humillamos delante de ti en este momento. Porque nosotros no sabemos disfrutar de tus bendiciones. Y porque cuando no disfrutamos de tus bendiciones, eso entristece tu corazón porque no nos estamos acercando ni estamos teniendo comunión contigo por medio de tu palabra. Es nuestra responsabilidad responder con gratitud delante de ti. Pero tú obras en nosotros para que nosotros podamos creer y descansar en tus promesas. Pero también obras en nosotros para que nosotros podamos leer tu palabra. Tú estás edificando una iglesia aquí en la comunidad. Esta iglesia, la comunidad. Señor, nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en tu palabra. Ayúdanos a responder a esa elección que tú hiciste desde la eternidad pasada, cuando ninguno de nosotros sabía lo que habría de hacer en este mundo, ni lo bueno ni lo malo. Ayúdanos, Señor, a entender ese sacrificio tan grande, maravilloso, poderoso y sublime que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar esa sangre que derramó el Cordero de Dios por nosotros, para que pudiéramos tener entrada ante el trono de tu gracia. No nos permitas seguir viviendo de la misma manera. Estorba nuestra vida. Y ayúdanos también a vivir para tu gloria, porque no podemos solos. Aquí está tu iglesia, recordando lo que tú nos dijiste cuando ya no estabas más con tus discípulos. Nos dejaste un símbolo para que nosotros recordáramos ese sacrificio, la muerte y el derramamiento de su sangre, representado en una copa y en un pan. Ayúdanos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí a vivir vidas cristianas que glorifiquen tu nombre. Yo no te pido vidas perfectas, porque eso es imposible, a menos de que tú vengas y nos lleves. Pero mientras estamos en este cuerpo, ayúdanos a combatir contra el pecado, a combatir en nuestras vidas contra lo que te entristece. Ayúdanos a glorificarte viviendo tu palabra, leyendo tu palabra, escudriñando, estudiando y profundizando tu palabra en este mar inmenso, en estas profundidades que Pablo anhelaba y deseaba. Yo sé, Señor, que aquí hay personas que les cuesta creer, pero que tú has llamado. Muestra tu gracia y tu gloria. Yo sé que aquí hay personas que aún no han recibido salvación, pero que tú los has traído para salvarles. Hoy es el día que ellos puedan mirar
que puedan mirar a Cristo, que puedan escuchar no a mí, a tu palabra, para ser salvos. Pero también hay hombres y mujeres que han venido a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección con temor y temblor y con alegría en su corazón por el privilegio que nos has dado. Gracias. Gracias por hacer lo que haces en medio de nosotros y por glorificar tu nombre, por exaltar tu nombre y por recordarnos a nosotros que nada de lo que nosotros hacemos lo hacemos en nuestras fuerzas, porque en Él nos movemos y en Él nosotros existimos. Te adoramos, Señor.